Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, diga conmigo: hacer lo recto, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, diga conmigo: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Quiero invitarle, por favor, a que usted tenga muy claro esto. El día lunes yo hablaba con los líderes y les decía que a veces cuando tenemos delante de nosotros a alguien que está enfermo, somos muy buenos para recomendarle un montón de menjurjes, un montón de remedios, un montón de cosas, ¿verdad? Alguien te dice: fíjate que ya llevo días con un dolor de espalda. Ay, tómate un té de esto, ponte una hoja de esto, tómate una raíz de esto, cómprate estas pastillas que son buenas. Ay, fíjate que no he podido dormir porque ya lleva varias noches mi hijo o mi hija enfermo. Te recomiendo un médico que es muy buenísimo, cobra caro, pero no te preocupes, va a quedar muy bien tu hijo. Somos muy buenos para recomendar ese tipo de cosas, aún siendo cristianos y aún conociendo la voluntad de Dios de sanar. Entonces escúcheme bien, el que no confía en la sanidad de Dios, lo primero que tiene por delante es la medicina. Lo primero que pones por delante es la confianza en la medicina o en lo que los médicos puedan hacer por ti. Y quiero que entienda esto, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:6 que Dios ha dado los milagros y la medicina. Primero es el milagro, primero es tu confianza en Dios, y después es que tú puedes venir y buscar apoyo o ayuda en la medicina. Si decimos amén. Tu primera opción es Dios cuando confías en Él. Tú te puedes engañar, me puedes querer engañar a mí, decirme: no, pastor, yo confío en Dios, toda mi confianza está en Dios, pero con cualquier problema, con cualquier dolorcito de cabeza, ni has orado. Hay gente, ¿verdad?, que me dice: llevo 2 días enfermo, sintiéndome mal. Le digo: ¿ya oró por usted? No he orado. Tienen toda su mesa llena de medicinas y no han orado. Ya fueron a gastar todo su dinero, hasta pedir prestado para ir a buscar un médico, para que el médico te pueda decir, ¿verdad?, cómo poder salir de ese problema, y no confías en Dios. Y tú puedes engañarte a ti mismo y decir: no, sí, Jehová es mi sanador, yo confío en un Dios que sana. ¿De verdad estás confiando en Dios que sana? ¿De verdad lo haces? Y usted puede decirme: sí, amén, santo, aleluya. No, ¿cuál es tu reacción cuando tienes un problema de enfermedad? Pones luego tu mano en tu pecho, en tu cabeza, y dices: Señor, tú eres mi sanador, mi confianza está en ti. A ti oro, a ti clamo, Señor, y Dios empieza a hacer un milagro en ti. Y Dios empieza a sanarte. Y Dios empieza a manifestar su sanidad en tu vida. Debes de confiar en Dios. Si decimos amén. Entonces la sanidad es Dios. No es que Dios tiene en el cielo bolsas de sanidad y tú vas y dices: Señor, pues necesito 1 litro de sanidad, necesito medio litro. No, Dios es la sanidad. No es que tú vas y buscas algo fuera de Dios, la sanidad está en Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando tú no te relacionas con Dios, por eso te cuesta poder confiar en Él como sanador. Dios es sanador. Dios es sanador. Entonces cuando aquí está Dios y tú estás cerca de Dios, su sanidad es algo que te contagia, es algo que te llena, es algo que está en ti. Pero cuando tú estás lejos de Dios y estás apartado de Él, entonces no sientes esa confianza de que te sientes enfermo y decir, ¿verdad?, no hay problema porque Dios es mi sanador. No sientes esa confianza. Lo primero que dices: ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero para poder ir al médico? Ya me dijeron que tengo que ir hasta Ometepec, que tengo que ir hasta Oaxaca. Y estás dispuesto a poder venir y hacer eso, a poder venir y hasta gastar dinero que no tienes, porque tú anhelas tu sanidad. Pero si conocieras a Dios más cerca, si tuvieras una relación más estrecha con Dios, no tendrías ese tipo de pensamientos.
No pondrías tu confianza en un doctor que vive allá en Oaxaca, 7 horas lejos de ti. Pondrías tu confianza en un Señor que vive a 35 centímetros de tu corazón a tu boca. Y le dirías: Señor, tú eres mi sanador y en ti está mi confianza. Y pondrías tu confianza en Él y la de toda tu familia. Si decimos amén. Pero tienes que aprender a tener una relación con Él. Y no a la primera que toca una enfermedad a la puerta de tu casa decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Fui al doctor porque tenía un dolor y me dijo el doctor que me van a tener que operar y me van a quitar mis ovarios y ya nunca voy a poder ser mamá. Y empiezas a deprimirte, a entristecerte porque el doctor te dijo que tienes un tumor y que no hay manera de que tú puedas ser sana de eso. Y entonces cuando tú confías en Dios, dices: pues gracias, doctor, gracias, porque no sabía que tenía esa enfermedad. No sabía que eso estaba en mi cuerpo. Y ahora ya tienes identificado por qué le empiezas a clamar a Dios. Y qué maravilloso que es cuando confías en Él y vas un tiempo después al médico y Él empieza a buscarte el tumor y dice: ¿qué pasó aquí? Porque ya no está. ¿Dónde está lo que hace un mes atrás, hace unas semanas atrás te habíamos detectado? Y ahora ya no lo encontramos. Y hasta ellos mismos dicen: ¿verdad? Esto tuvo que ser un milagro. No tienen manera de poder explicarlo. Entonces, cuando tú confías en Dios, Él trae la sanidad aún a las cosas que son imposibles para nosotros. A las cosas que son imposibles para los médicos. Donde ellos te dicen: ¿sabe qué? Ya no tenemos nada que hacer. No le podemos dar nada. Solo le vamos a dar una pastilla para que ahí pueda pasar el dolor. Y en realidad te duele más el dolor de tu alma que el dolor físico, porque te están desahuciando y diciendo que ya no hay esperanza para ti. Pero cuando pones tu confianza en Dios, cuando tienes puesta tu confianza en Dios, no vienes y empiezas a tener temor por lo que los médicos te puedan decir. Entonces muchos quieren la sanidad de un Dios que no conocen. Muchos quieren la sanidad de un Dios del cual han escuchado, pero no quieren relacionarse con Él. Por eso es que si alguien les dice: ¿verdad? Mire, allá hay un árbol en tal lugar que está llorando sangre, piensan que ahí está Dios. Y se van hasta ese lugar. Y ahí empiezan a doblar sus rodillas y a decirle a ese árbol: Dios mío, si estás aquí, sáname. Dios mío, si tú estás aquí, por favor, haz un milagro en mí. Allá, mire, en tal cerro, en tal montaña, hubo una aparición sobrenatural y mucha gente está yendo ahí a orar por su sanidad. Y hasta agarran a sus enfermos, los llevan en taxis, en camillas, en ambulancia, como puedan. Y se van hasta esos lugares. Porque como no conocen a Dios, Jesús dijo que muchos van a venir y te van a decir: allá está el Cristo, allá está el Cristo, allá lo acabamos de ver. Y que la gente que no lo conoce va a correr hacia esos lugares. Pero cuando tú lo conoces, no tienes necesidad de salir corriendo. Porque sabes que Él está en tu vida, que Él está en tu corazón. Sabes que el lugar de Jesús no es adentro de un árbol, sino a la diestra del Padre en su reino. Si decimos amén a eso. Entonces Dios, por favor, grábeselo bien en su corazón. Dios no enferma a nadie. Él permite que muchas veces seamos tocados por las enfermedades. Si usted ha leído el libro de Job en los primeros 2 capítulos, dice la Biblia que Satanás iba y le decía: mira, Señor, como Job te sigue, pero es por todos los bienes que tú le has dado. Pero permíteme, por favor, tocar su vida. Y si usted conoce la historia, dice la Biblia que Dios le permite a Satanás que vaya y que él lo toca con una lepra que cubre todo su cuerpo. Y que él estaba sentado en cenizas, porque era la manera en aquel tiempo de que las cenizas pudieran calmar un poco el ardor, el dolor que producía el que la piel se empezaba a caer a pedazos. No habían todas las medicinas que nosotros vemos hoy en día. Entonces, el usar las cenizas era como en este tiempo cuando tú tienes una rosadura y usas talco. Es algo que te refresca y forma una capa para que no haya algo que te pegue ahí y te esté ardiendo. Y dice la Biblia que él fue.
¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios usó todo eso para engrandecer más todavía a Job. Y cuando tú no quieres rendir tu voluntad, tu corazón a Dios, y tienes un corazón duro hacia Él, y tienes un corazón que se resiste hacia Él, muchas veces pasas por estos tiempos. Porque escúcheme bien, cuando estamos enfermos, creemos que el mejor médico de Pinotepa nos pueda solucionar. Y cuando el médico te dice que ya no sabe qué hacer contigo, que ya no hay esperanza para ti, te sientes desahuciado. Cuando vas hasta los especialistas y dices, no, creo que la mejor medicina en mi país está allá en México, en la ciudad, y vas hasta allá y llegas a ese lugar y el médico te dice, no, pues no hay nada que hacer contigo. Tú mismo dejas de voltear a ver en horizontal, dejas de voltear a ver una salida a tu problema en este mundo. Y automáticamente levantas tu mirada al cielo y dices, Señor, aquí estoy. Qué malo que llegues así, qué malo que lo último lugar se lo des a Dios. No es bueno eso. Tu primer lugar, dáselo a Él. Antes de que quieras salir corriendo, dale a Dios el primer lugar. Antes de que pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en Dios. Levanta tu mirada a Él. Dile, Señor, no sé por qué está pasando esta enfermedad. Porque muchos hasta se creen todavía que las enfermedades son hereditarias. Y dicen, es que mi abuelo era enfermo de esto, mi papá era enfermo de esto, y entonces también me lo pasó a mí. Escúcheme bien, Dios no multiplica los genes enfermos. Grábeselo en su corazón. Si tu papá tiene una enfermedad, Dios no va a tomar los genes de tu papá y los va a poner en ti, porque tú eres una obra única de Dios. Y tus genes son únicos. Tus genes vienen de Dios. En Dios no hay enfermedad. No creas que cuando Dios te está armando dice, ay, no se les olvide poner la diabetes de su abuelo, tráiganla por favor, hay que ponérsela para que vaya completo a la tierra. Dios no hace eso. ¿Sí dice amén conmigo? Quítese esa idea por favor de su cabeza de que tu papá te heredó una enfermedad, de que tu abuelo te heredó una enfermedad. Dios te forma de una manera perfecta. La Biblia dice que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Usted cree que Dios es enfermo? ¿Te imaginas a Dios sentado en una silla de ruedas y al ángel Gabriel empujándolo? Ay, se nos olvidó el suero de Dios, vayan por él, y de manzana, porque ese es su favorito. Dios no es así. Amén. Entonces no pienses que tienes la imagen y la semejanza de tus padres. Tienes primero la imagen y la semejanza de Dios. Entonces Dios no pone en ti genes enfermos, sino que muchas veces esos vienen por puertas espirituales que se abren, que se tienen en la familia. Entonces Dios no es el que te va a enfermar. Él es el que va a usar las enfermedades para un propósito grande en tu vida. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la enfermedad es fruto de nuestros pecados. Pecas, haces las cosas mal y dices, Dios me enfermó. ¿Por qué culpas a Dios? Haces cosas incorrectas, llevas una mala alimentación. Como piensas que estás joven, jovencita y que siempre vas a tener esa edad, te malpasas, te provocas un montón de cosas que cuando se juntan te cobran una factura cara. Y después dices, Señor, ¿por qué me diste esta enfermedad? La mayor puerta a las enfermedades, escúcheme bien esto, la mayor puerta que tú le puedes abrir, ¿verdad?, al reino de la maldad, las tinieblas para enfermedad, son las puertas sexuales. Cuando tú empiezas a tener una vida desordenada sexualmente, cuando empiezas a vivir una vida sexual fuera de matrimonio, esa es la puerta más grande que tú le puedes abrir al enemigo para que él te enferme. Porque quiero que usted entienda que cuando tú tienes relaciones, cuando tú tienes intimidad con una persona, dice la Biblia que te vuelves uno con esa persona. Y entonces todo lo malo que hay en esa persona, más si esa persona no conoce a Cristo, ahora es parte de ti. Y esa persona a lo mejor tenía problemas de respiración y ahora tú dices, yo nunca sufrí esto, en mi familia no hay nadie que haya pasado por esto y ahora tengo problemas de respiración.
O lo peor, que eso está en ti y de ese pecado nace un hijo y ahora él es el que tiene esos problemas. Ahora él es el que está cargando con esa enfermedad. Y tú dices, ¿por qué, Dios mío, lo permitiste? No es Dios quien te enferma, sino una puerta espiritual que tú abres. Y debes de entender que esa es la mayor puerta que le puedes abrir al enemigo para que él venga a tu vida a enfermar. Por eso tienes que tener cuidado con tu vida, ¿verdad? Sexual. Sí, dice amén conmigo. La sanidad siempre ha sido la manera como Dios expresa parte de su carácter. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicó el evangelio del reino y sanando, ¿cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades? No solo las enfermedades, sino también las dolencias. El problema es póngame atención en esto, que tú estás dispuesto en pagar hasta una operación de 50,000 pesos. Estás dispuesto hasta eso. Y entonces tú piensas y dices, como la operación cuesta mucho dinero, seguro que voy a quedar bien reparado. Ya me dijeron las personas que este doctor es buenazo, es calidad. Y entonces cuando vienes a Dios, quieres comprar también su sanidad. Y dices, Señor, te prometo que si me sanas voy a ser una mejor persona. Estás queriendo comprar tu sanidad. Señor, voy a dejar las cosas malas de este mundo, voy a dejar la fiesta, voy a dejar la bebida, pero por favor sáname porque no me quiero morir. Lo peor, que hasta quieres chantajear a Dios y dices, Señor, no permitas que mis hijos, mira qué bonitos hijos que me diste, se queden sin este papá, se queden sin esta mamá. Señor, no permitas que mis hijos se queden sin este abuelo, sin esta abuela. O sea que si muere la persona, pues Dios es el malo que dejó a esos hijos sin papá, no tú que no te cuidaste. Dios es el malo que dejó a esos hijos sin mamá, no tú que no pudiste venir y cerrar a tiempo tus puertas de pecado. Dios no es el malo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces es importante que tú puedas poner tu confianza en Dios. Confía en Él. Grábese bien esto en tu corazón. Si Dios te sana, es por su voluntad. Si Dios no te sana, es por su voluntad. No es por algo que tú le puedas dar o que tú le puedas ofrecer. Entonces tú no puedes pensar y decir, Señor, yo soy el que más te doy en esta iglesia. Yo te sirvo, predico tu palabra, ofrendo, hago buenas obras, soy líder, tengo una célula en casa. Segurito que no vas a querer perder un siervazo como este, una siervaza. Segurito, Señor, que a mí me vas a cuidar y no vas a dejar que ni gripa me pegue. Tú no puedes querer comprar la sanidad de Dios. Y el día que tú sirves a Dios y que haces cosas grandes para Dios y te enfermas, no digas, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Por favor, entiende que lo que Dios quiere es que lo conozcas ahora también en su faceta de sanador. Por favor, entiende, Dios no estaba siendo un mal Dios con Job. Dios estaba siendo un buen Dios. Y Dios permitió lo que le pasó a Job. Y Job pudo venir y conocer más a Dios. Mire, tanto así que si usted lee toda la historia de Job, al final Job dice, antes pensaba conocerte, pero no es así. Ahora sí te conozco. Porque Job conocía a Dios como el Dios que le daba riquezas, que le daba bienes, el Dios que aceptaba sus ofrendas. Pero hasta que cayó en una enfermedad tan terrible, se pudo dar cuenta que había también otras facetas de Dios. Entonces no vengas a la iglesia el domingo, cantes, grites como nadie, dances como nadie, pero no conozcas a Dios como sanador. Y cuando tú vas a tu casa, estás en tu hogar y tienes un problema de enfermedad y tienes un problema de sanidad, ¿por qué no cantas igual? ¿Por qué no adoras igual? ¿Por qué no buscas a Dios como un Dios sanador de la misma manera que lo haces en la iglesia, en otras áreas? Dios es un Dios sanador. Lucas capítulo 11, verso 14 en adelante dice: estaba Jesús echando fuera un demonio. Fíjese bien, por favor.
Póngame atención en esto. Voltea a ver acá la pantalla. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Cómo era el demonio? Era mudo. Entonces todos decimos, no, este nació mudo por enfermedad. Y quiero que entienda esto. Mire, usted puede encontrar otros pasajes en la Biblia donde dice, y le trajeron a Jesús una muchacha enferma, y él orando por ella le decía, sal fuera. No se puede echar fuera una enfermedad, solo un demonio. Por eso es que quiero que entiendas que hay muchas enfermedades en ti que no son parte de que tu cuerpo se vaya desgastando, no son algo físico, no son algo natural, sino son enfermedades sobrenaturales, que es un demonio el que está viniendo y enfermarte. Por eso es que cuando tú vas al médico, los aparatos en el hospital no pueden medir los demonios, no pueden medir los médicos. Y en el hospital te dicen, mire señora, ya le hicimos de todo y no le encontramos nada, hombre. Ya deje hasta de venir, por favor. Es que me siento mal. De verdad me siento mal. Ya te dieron todo. Tienes una colección de pastillas. Puedes hasta poner tu propia farmacia ya. Ya tienes todo para ponerla. De todo tienes ahí. Los vecinos no van a la farmacia, van a tu casa porque tú tienes de todo medicamento. Amén. Ya le buscamos por todos lados, señora. Es que de verdad me duele, me siento mal. Y dice la Biblia que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio. ¿Y el mudo? ¿Y el mudo? Y la gente se maravilló. Entonces, ¿cuándo te vas a sentir bien? Cuando esa enfermedad que es un espíritu pueda salir de ti. Y dice que en ese momento te vas a ser sano. Dice, pero algunos de ellos, nunca faltan estos, ¿verdad? Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, que es Satanás, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es como hay iglesias donde el Espíritu de Dios empieza a hacer sanidades, la gente cae al suelo, la gente empieza muchas veces hasta a vomitar, empieza a estremecerse, empieza a hablar en lenguas, empieza a ser liberada. Y no faltan los mismos cristianos fríos, los mismos cristianos que están apartados de Dios, que no pueden discernir que es Dios, que es el Espíritu Santo, y empiezan a decir, a mí se me hace que nada más están haciendo show. A mí se me hace que ni es cierto. A mí se me hace que el pastor les paga para que se tiren al piso. A mí se me hace que todo eso lo hacen nada más para que más gente venga. Y entonces dice la palabra que hasta de Jesús lo decían. Qué cosa tan maravillosa que tú hayas tenido un hijo con una enfermedad, de repente llega la mano de Dios, interviene sobre la vida de tu hijo, sana, y que la gente que te veía sufrir con tu hijo, en vez de alegrarse contigo, empiecen a decir que eso es obra de Satanás. Entonces escúcheme bien, Satanás no puede enfermar y después sanar. Satanás te enferma y el propósito de Satanás es de esa enfermedad llevarte hasta la muerte, no sanarte. No funciona así. Satanás no tiene poder para sanar. El verso 17 dice, mas él, hablando de Jesús, conocía los pensamientos de ellos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dices que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios. Mas si por el dedo de Dios se empujó fuera un demonio de tu cuerpo, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Nosotros vemos en Jesús un modelo bíblico para poder ministrar sanidad. Lucas capítulo 4 verso 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Grábese bien esto, nadie puede sanar si no es a través del Espíritu Santo. ¿Sí dice amén conmigo? Uno de los dones que Él tiene es la sanidad. La sanidad está en el Espíritu de Dios.
Por eso es que nadie puede ejercer la sanidad si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces dice aquí que el Espíritu ha ungido. La unción, diga conmigo, la unción no es una manipulación. La unción es clara, es el Espíritu de Dios trayendo una sanidad total a la vida de las personas. El siguiente punto de este pasaje dice que ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, noticias de sanidad y no de enfermedad. No sé si alguna vez ha escuchado usted un pastor que le dice: como no me haces caso, Dios te va a enfermar, Dios te va a castigar. Te vas a ir de la iglesia a otra iglesia, segurito que Dios te va a castigar. De repente ya estaba en el plan y el propósito de Dios que una enfermedad llegara a ti. Y llega en el momento cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, y no falta alguien que se acerca a ti y te dice, ¿verdad? Segurito eso es por castigo de Dios. Escuchaba el testimonio de un pastor que dice que una mamá perdió sus 2 hijos en un accidente, sus 2 hijos jóvenes, y estaba ella en medio de su dolor en el velorio, y se acercó una de esas cristianas espiritufláuticas que abundan el día de hoy, y le dijo: hermana, quiero decirle que Dios se llevó a sus hijos porque usted no está bien en sus caminos. Qué bonito consuelo ese, ¿verdad? Entonces usted no puede venir y creer de que Dios nos ha enviado a dar malas noticias. Dice aquí: el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Estás enfermo? Dios te puede sanar. No seas de los que dicen: ¿estás enfermo? Qué bueno, Dios te está castigando. Entonces usted no puede cometer ese error de empezar a dar malas noticias a aquellos que están pasando por un momento de enfermedad. La enfermedad no solo causa, escúcheme bien, un dolor físico, sino también un dolor en tu alma. Y que aparte de todo lo que estás sufriendo, de todo el temor que te está invadiendo de pensar que te puedes morir de esa enfermedad, llega alguien a decirte que el único que te puede sanar es el que te tiene castigado. Llega alguien a decirte que Dios, que es el único que puede hacer un milagro en ti, no, Él no va a hacer el milagro porque es el que te tiene castigado. Amén. Si no tienes una buena noticia que dar, mejor no hables, mejor no lo digas. Hay personas que muchas veces están pasando por mucho dolor, y si tú no tienes nada que decir, dices: es que no sé qué decirle, pues nada más acompáñala. Y que estés ahí, eso le va a confortar mucho. Se murió mi mamá, se murió mi papá, segurito el Señor se la llevó, porque quién sabe cómo han de estar las cosas en esa familia. No des esas malas noticias. Dice ahí: libertad a los cautivos. La sanidad del cuerpo comienza con una sanidad y una libertad en tu alma, el alma que está cautiva. Entonces, cuando tú tienes un pecado, el pecado cauteriza tu alma. Por eso Dios va a traer libertad. Amén. Vista, dice, a los ciegos. La ceguera es espiritual y es una ceguera muy dolorosa y grave. Es mucho más grave que la ceguera física. Quiero que me entienda esto, que si tú pierdes la vista, tienes otros sentidos con los cuales poder ayudarte para reemplazar el que perdiste. Pero si tú pierdes la vista espiritual, tienes ceguera espiritual, no hay ningún otro sentido con el cual lo puedas reemplazar. Dice la Biblia que el final de un ciego espiritual es ir a caer a un hoyo. Allá es donde van los ciegos espirituales, a caer en un hoyo de perdición. Entonces, si tú dices: bueno, estoy ciego espiritualmente, ¿con qué voy a reemplazar eso? No hay manera. No hay forma de poder hacerlo. Amén. Dice: libertad a los oprimidos. El oprimido es un cristiano que cayó en pecado. Entonces, pónganme atención. El cautivo es alguien que no es cristiano, que no ha recibido a Jesús en su corazón. Ese está cautivo.
Pero el oprimido es alguien que ya había sido liberado, que ya no es cautivo, pero de repente volvió a fallarle al Señor y ahora está oprimido. Como le he enseñado, la opresión es de dos lados, empezar a hacer presión hacia el centro. Y es lo que hace el enemigo, te arrincona contra un problema y él empieza por acá a presionarte, a presionarse contra ese problema. Tú dices, tengo problemas económicos, y él empieza a presionarte más y más y más. Tengo problemas de salud y él empieza a presionarte más y más y más. Tengo problemas en la familia, con los hijos, en el matrimonio, y él empieza a presionarte más y más. ¿Y cómo te presiona él? Por tus áreas débiles. Donde tú eres débil, ahí él empieza a presionarte. Es como les decía el lunes a los líderes. Tú de repente dices, ¿verdad? Yo tengo una debilidad porque nunca me sentí amado por mi papá o por mi mamá, y es un hueco que hay en mi interior, es una necesidad de sentirme amado. Y de repente empiezas a tener problemas y tu debilidad es que tú te sientes necesitado de amor. Y se acerca una persona, a lo mejor hasta un hombre casado, una mujer casada, y te dice, es que eres bien bonito, eres bien bonita, qué bonita sonrisa. Es que yo sería feliz si estuviera casado contigo y no con la mujer que tengo. Y tú te lo crees porque tienes esa debilidad. Estás necesitado de que alguien te ame, de que alguien te abrace, de que alguien te diga que eres importante, que vales mucho. Y tienes una necesidad por allá lleno de problemas, y el enemigo empieza a oprimirte, empujarte contra todo eso. Y dices, ya no puedo con tantos problemas, y piensas que una válvula de escape es decirle que sí a ese que te está diciendo que eres bonita. Aunque sabes a lo mejor que es una mujer prohibida o un hombre prohibido. Y te vas para allá. Entonces empiezas ahora a ser oprimido en eso. Y después ya no solo tienes problemas económicos, sino que ahora andas hasta con un hombre casado. Ya no solo tienes problemas económicos, sino que ahora, siendo ya grande, andas hasta con una menor de edad que estás sacando de su escuela, de su estudio, que vas a terminar arruinándole la vida. Y eso es peor todavía. Dice la Biblia que eso es la opresión. Y al final de ese verso dice, proclamar el año agradable del Señor. Proclamar es hablar a tu favor. Me dan ganas a veces de ponerles un tape en la boca a aquellas personas que dicen, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Pura muerte andan llamando. Pastor, amanecí con un dedo en el dolor pequeño, yo creo que ya me voy a morir. Amanecí sintiéndome muy mal, muy triste, yo creo que ya me voy a morir. Soñé que me moría. ¿Y qué pasó? Yo creo que ya me voy a morir. Pastor, me dejó mi esposo, yo creo que ya me voy a morir. Por todos se quieren morir. Siempre los escuchas nada más proclamando muerte sobre su vida. ¿Sabes qué es lo peor? Que no conozcas el poder espiritual que hay en tu boca. Hay gente que dice, yo creo que tengo un don de Dios, porque cuando alguien se va a morir, lo sueño. ¿Cómo no, si siempre andas tú llamando la muerte? Yo sabía que ese vecino se iba a morir, lo soñé, lo vi que se estaba muriendo. Tienes que saber que en tus labios hay poder. No estés llamando muerte a tu vida, es profetizar por fe. La palabra profetizar tiene que ver con eso, con que tú llames, escúcheme bien, que tú llames las cosas que no son. Sí es cierto, aquí en el examen médico dice que tengo esta enfermedad, dice que tengo un tumor, pero voy a empezar a profetizar sobre mí. Y empiezas a decir, Señor, declaro en el nombre de Jesús que no tengo ese tumor, que tú lo vas a quitar de mi vida. Tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Dice, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer.